Las luces de advertencia se pusieron rojas 3 segundos antes de que todo el panel de control explotara en chispas. Dennis se cubrió el rostro con los brazos mientras el humo llenaba la cabina. Su buque de carga se estremeció violentamente. El metal crujía como un animal herido. El planeta helado que se veía abajo parecía agrandarse en la mirilla agrietada, girando descontroladamente mientras la nave perdía todo el control. Agarró la palanca de emergencia y tiró con fuerza. No pasó nada. Los propulsores de reserva estaban averiados. El motor principal había desaparecido. Iba a caer le gustara o no. El impacto lo lanzó contra sus ataduras con tanta fuerza que sus costillas gritaron. El metal chilló. El cristal se hizo añicos. Entonces todo quedó en silencio, salvo el aullido del viento en el exterior. Dennis quedó colgado boca abajo en su asiento. Sangre goteando de un corte sobre su ojo. Parpadeó, intentando enfocar la vista. Blanco. Todo el exterior era blanco. La nieve caía en gruesas láminas sobre las ventanas rotas. Apenas podía ver a 1,5 metros delante de él. Se desabrochó el cinturón y cayó sobre el techo, que ahora era el suelo. Un dolor agudo le atravesó el hombro izquierdo, pero podía mover todo. Eso fue suficiente. Se abrió paso hacia la bodega de carga, esquivando cables chispeantes y equipos rotos. La temperatura ya estaba bajando. Su aliento salía en bocanadas blancas. El casco del barco se había abierto en 2 lugares, dejando entrar la ventisca. Encontró su kit de emergencia y sacó la manta térmica, envolviéndose con ella los hombros. La baliza de socorro parpadeaba débilmente en un panel dañado. Le dio unos cuantos golpes hasta que se puso completamente rojo. Activo. Alguien acabaría captando la señal. Tal vez en unas horas, tal vez en unos días. Necesitaba mantenerse caliente hasta entonces. Dennis reunió todo lo útil que pudo encontrar. 3 raciones de proteínas, un botiquín médico, 2 pilas eléctricas, una lámpara de calor con la lente rota. No es mucho, pero tendría que funcionar. Colocó la lámpara de calor en la esquina de la bodega de carga donde las paredes aún estaban intactas y se sentó a esperar. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan tenue que casi lo pasó por alto bajo el viento aullante. Un chirrido agudo y desesperado que lo hizo ponerse de pie para escuchar. De nuevo venía de fuera. Dennis se arropó mejor con su manta térmica y se dirigió hacia el desgarro en el pasillo. El viento le golpeó como un puño tan frío que le quemó la piel. Entrecerró los ojos ante la intensa nevada y no vio nada más que blanco. El chirrido volvió a oírse, ahora más cerca, débil y cada vez más débil. Trepó entre los hierros destrozados, con las botas crujiendo en la nieve profunda. La ventisca era tan densa que apenas podía ver sus propias manos. Se dirigió hacia el sonido, paso a paso con cautela. Entonces los vio señalar. 2 diminutas criaturas acurrucadas contra una formación rocosa, apenas visibles bajo una capa de nieve. Tenían el tamaño de pequeños gatos cubiertos de escamas blancas puras que se tornaban azules en los bordes. Sus alas estaban plegadas pegadas a sus cuerpos, demasiado congeladas para moverse. Los largos cuellos colgaban, las pequeñas cabezas descansaban en el suelo. Crías de dragón. Dennis había visto fotos en los manifiestos de carga. Los dragones eran peligrosos. Depredadores ápice. La galaxia tenía leyes que los regían. Matar a la vista. Se convirtieron en criaturas enormes capaces de destrozar barcos y destruir colonias. Todos sabían que estos 2 estaban al borde de la muerte. Uno de ellos entreabrió los ojos. Era de un azul pálido, casi blanco. Lo miró y volvió a emitir ese chirrido, esta vez más débil. Dennis se arrodilló en la nieve. Ya tenía las manos entumecidas. Las crías estaban heladas al tacto, con escamas ásperas y secas. No se apartaron cuando él los recogió. No tenían la fuerza suficiente como para que él los metiera dentro de su manta térmica contra su pecho. Eran tan ligeros, tan frágiles. Sus pequeños corazones latían rápidamente contra sus costillas.
El viento lo empujó hacia un lado mientras tropezaba de regreso hacia el barco. Snow consiguió sus ojos. Cayó una vez, sujetándose con una mano mientras mantenía la otra rodeando a los polluelos. Ahora no emitían ningún sonido. De vuelta en la bodega de carga, selló el desgarro lo mejor que pudo con un trozo de metal roto y espuma de emergencia. No duraría para siempre, pero cortaba el viento. Colocó a los polluelos cerca de la lámpara de calor y los revisó. Ambos apenas respiraban. Sus escamas habían pasado de azules a casi grises. Los cristales de hielo se aferraban a sus diminutas garras. Dennis trabajó rápido. Los envolvió en una camisa de repuesto, frotando suavemente sus escamas para calentarlos. Encendió la lámpara de calor al máximo. Aunque eso agotaría la batería más rápido, no le importaba. Necesitaban calor ahora. Durante una hora permaneció allí sentado, manteniéndolos cerca de la lámpara, calentándolos con sus manos. Lentamente, el gris se desvaneció. El azul se aclaró. Su respiración se volvió más regular. Una de las crías abrió ambos ojos y lo miró. Emitió un suave y dubitativo gorjeo. Dennis sonrió. A pesar de todo, a pesar del accidente, a pesar del frío, a pesar de estar varado en un planeta helado con dos criaturas a las que toda la galaxia querría muertas. Lo sé, dijo en voz baja. Tienes miedo. Yo también. La otra cría se removió, levantando la cabeza. Miró a su hermano diagonal a antes que a Dennis. Ambos se acercaron gateando a él, buscando el calor que él debería haberles brindado. Esa era la decisión inteligente, la decisión segura. Cuando llegara el rescate, tener dragones a bordo causaría problemas, grandes problemas, pero él no podía hacerlo. No podía abandonar algo tan pequeño e indefenso. La baliza de socorro parpadeaba constantemente en la esquina. La ayuda estaba en camino. Y cuando llegara ese momento, Dennis tendría que tomar una decisión. Voltee a los polluelos y observe cómo mueren. O protegerlos y convertirse en un forajido. Miró hacia abajo, a los dos pequeños dragones que se apretaban contra su pecho, finalmente lo suficientemente calientes como para dormir. La decisión ya estaba tomada. Transcurrieron 3 días en el barco congelado y siniestrado. Dennis racionó cuidadosamente sus paquetes de proteínas, mezclando pequeñas cantidades con agua para preparar una papilla para las crías. Al principio comieron despacio, con incertidumbre, luego con avidez una vez que se dieron cuenta de que la comida no les haría daño. El mayor de los dos, el que había abierto los ojos primero, se volvía más audaz cada día. Exploró la bodega de carga, olisqueando cajas rotas y piando ante objetos interesantes. El más pequeño permaneció cerca de Dennis, observando todo con cautelosa atención. Empezó a llamarlas mentalmente Escarcha y Nieve. Nombres sencillos. Escarcha para el audaz, Nieve para el prudente. Punto. En la mañana del cuarto día, una sombra pasó sobre la ventana rota. Dennis oyó el zumbido característico de los motores de los barcos cortando el viento. El rescate había llegado, pero él rápidamente reunió a Frost y Snow, envolviéndolos en una manta térmica. Ahora tienes que guardar silencio, susurró. Muy tranquilo. Frost ladeó la cabeza, confundido. Snow se pegó aún más a su pecho. Dennis encontró un compartimento de almacenamiento debajo de los paneles del piso, uno que había sobrevivido intacto al choque. Colocó a los polluelos dentro, junto a una lámpara de calor y su chaqueta de repuesto. Quédate aquí. No hagas ningún ruido. Volveré por ti. Frost gorjeó una vez, descontento. Dennis le tocó el hocico suavemente. Por favor, confía en mí. Cerró el compartimento justo cuando las abrazaderas de atraque del barco de rescate se acoplaron a su casco. Las botas pesadas resonaban contra el metal. Las voces gritaban en galeón, una lengua sibilante que siempre sonaba airada. La puerta de la bodega de carga se abrió de golpe. Entraban los galeones, con sus rostros escamosos y legibles tras las máscaras de respiración.
Eran altos, reptilianos, con ojos amarillos y dientes afilados. Uno de ellos, que llevaba la insignia de capitán, dio un paso al frente. «Superviviente humano localizado», dijo el capitán en un tono brusco. «Tienes mucha suerte. Este planeta mata a la mayoría de los que aterrizan aquí». Dennis asintió, intentando parecer agradecido y cansado. No fue difícil. Estaba exhausto. «Gracias por venir». Mi baliza tardó un rato en activarse. El capitán echó un vistazo a su alrededor en la bodega de carga destrozada. Sus ojos eran penetrantes. «No falta nada. Has estado aquí solo. No hay otros supervivientes. Solo yo. Solo. Estaba transportando suministros a las colonias exteriores cuando mi motor falló. Uno de los miembros de la tripulación se adentró en la bodega de carga, escaneando la zona con un dispositivo portátil. Dennis intentó no ponerse tenso. El compartimento donde se ocultaban la escarcha y la nieve estaba blindado, diseñado para proteger la carga sensible de la radiación. Debería bloquear los escaneos básicos si el miembro de la tripulación pasa por el compartimento oculto sin detenerse. Dennis dejó escapar un lento suspiro. «Recojan sus pertenencias», dijo el capitán. «Salimos en 10 minutos. Esta tormenta está empeorando». Dennis recogió su kit de emergencia y lo que quedaba de sus provisiones. Se aseguró de acercarse al compartimento oculto, escuchando. No se oía ningún sonido desde el interior. Bien. Las crías lo entendieron. El galeón era excedente militar, convertido para uso comercial. En un espacio reducido pero eficiente, le proporcionaron a Dennis una pequeña cabaña y atención médica básica para sus cortes y contusiones. La nave despegó en cuestión de minutos, abriéndose paso entre la ventisca antes de adentrarse en la calma negra del espacio. Dennis estaba sentado en la estrecha litera, mirando fijamente a la pared. Frost y Snow seguían en los restos del vehículo, aún en ese compartimento, solos. Dot se levantó y caminó hacia la puerta, que estaba cerrada con llave desde afuera. No era un prisionero, pero tampoco era exactamente libre. Procedimiento estándar para situaciones de rescate. Lo liberarían una vez que llegaran a la estación más cercana. Las horas transcurrían lentamente. Dennis caminaba de un lado a otro en la pequeña cabaña. La mente acelerada. Necesitaba regresar a su barco antes de que lo rescataran. Necesitaba tanto a esos polluelos que un golpe en la puerta lo hizo saltar. Se abrió para dejar al descubierto al capitán del galeón. Su expresión era sombría. «Tenemos un problema, humano». Dennis mantuvo su rostro neutral. «¿Qué tipo de problema?» «Mi tripulación detectó presencia de compuestos orgánicos en su bodega de carga. Pequeño, de sangre caliente. Al principio, pensamos que era un fallo del equipo. El capitán se acercó, pero las lecturas son consistentes. 2 formas de vida ocultas en un compartimento blindado». Dennis no dijo nada. «¿Sabes lo que pienso?» El capitán entrecerró los ojos. «Creo que encontraste algo en ese planeta. Algo que estabas ocultando». «Estaba solo», dijo Dennis con firmeza. «Vuelva a revisar los escaneos. Tu equipo es viejo. Probablemente esté captando el calor residual de mi lámpara de emergencia». El capitán lo estudió durante un largo rato. «Quizá. Pero cuando atrasemos en la estación de punto de referencia gamma, el personal de seguridad realizará una inspección completa. Si escondes algo ilegal, lo encontrarán». Se marchó sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras él. Dennis se dejó caer pesadamente en la litera. Estación Gamma. Faltaban 2 días. Tuvo 2 días para idear cómo sacar a Frost y Snow de su nave antes de que la seguridad los encontrara, así que cerró los ojos, pensando que los galianos rescatarían su nave y la remolcarían a la estación. Procedimiento estándar. La desmantelarían para vender las piezas y cualquier cosa de valor. Cuando abrieran ese compartimento, encontrarían a las crías y luego las matarían. Dennis había visto las leyes. «Lee los tratados.
Los dragones fueron clasificados como amenazas galácticas. Sin juicio, sin preguntas, simplemente la eliminación de que no podía permitir que eso sucediera. Esa noche, mientras la tripulación del galeón dormía, Dennis trabajó en la cerradura de la puerta utilizando un trozo de alambre de su kit de emergencia. Tardó 3 horas, pero finalmente la cerradura se abrió. Se movió por los oscuros pasillos, evitando al personal del turno de noche. La bodega de carga se encontraba en la popa del barco. Sus embarcaciones destrozadas permanecían allí, sujetas al suelo, rodeadas de equipos de salvamento. Dennis trepó por el agujero desgarrado, guiándose por la memoria en la oscuridad. Encontró un compartimento oculto, y al abrirlo, 2 pares de ojos pálidos lo miraron fijamente en la oscuridad. Frost gorjeó suavemente, aliviada. Snow salió inmediatamente, presionando contra la pierna de Dennis. «Vamos», susurró. «Nos vamos». No tenía ningún plan más allá de ese momento. No tengo ni idea de a dónde ir ni cómo escapar. Pero de algo estaba absolutamente seguro, no dejaría morir a esos 2. No mientras siguiera respirando. La estación de referencia Gamma flotaba contra las estrellas como una rueda metálica gigante. Buques de todos los tamaños atracaban a lo largo de su anillo exterior. Comerciantes y viajeros de 100 mundos diferentes. Dennis observó cómo se hacía más grande a través del visor, con el estómago oprimido por la preocupación. La escarcha y la nieve se escondían bajo su chaqueta, acurrucadas contra su pecho. Habían permanecido completamente inmóviles durante la última hora, comprendiendo de algún modo el peligro. Sus pequeños cuerpos estaban cálidos contra su piel, sus corazones latían con fuerza. El galeón atracó con un fuerte estruendo. El capitán apareció en el pasillo, haciendo un gesto a Dennis para que lo siguiera. «El personal de seguridad de la estación querrá hablar contigo. Procedimiento estándar para los supervivientes de accidentes». Dennis asintió, manteniendo los brazos cruzados con naturalidad sobre el pecho. Las crías se movieron ligeramente. Tosió para disimular el sonido. Atravesaron el túnel de acoplamiento hasta llegar a la estación propiamente dicha. El pasillo principal estaba repleto de seres de todas las especies. Furgoneta alta con forma de insecto, orben robusto de piel gris, susurros elegantes y flotantes que se comunicaban a través de patrones de luz y humanos. Dennis divisó a 3 humanos entre la multitud, lo que le hizo sentir un poco mejor. El personal de seguridad de la estación esperaba en el puesto de control. Un agente de BIN con ojos compuestos negros escanea a Dennis con un dispositivo portátil. Nombre y motivo de la visita. Dennis Covell, superviviente del accidente. Solo estoy de paso hasta que pueda organizar el transporte. El dispositivo emitió un pitido. El agente miró la lectura. Luego, en el informe del capitán del galeón, se mencionan firmas orgánicas inusuales detectadas en los restos del naufragio. El capitán dijo que el equipo fallaba, pero su tono era incierto. El agente encargado del BIN se acercó a Dennis. «Levanten los brazos, por favor». La mente de Dennis daba vueltas. Si alzaba los brazos, las crías serían visibles. Si se negaba, lo detendrían. De cualquier manera, Frost y Snow descubrirían que una voz rompió la tensión. «Oficial King, ahí está usted. Te he estado buscando por todas partes». Una mujer se abrió paso entre la multitud. Llevaba una bata blanca con insignias científicas y portaba una tableta de datos. Llevaba el pelo recogido en un práctico moño y sus ojos brillaban con inteligencia. El doctor Ayobai, el oficial encargado del BIN, dijo, mientras Anthony se retorcía de fastidio. «Estoy realizando una inspección». «Ya veo. Pero este hombre tiene programada una evaluación médica en mi laboratorio». Los supervivientes de accidentes de tráfico suelen tener lesiones internas que no se detectan en las exploraciones superficiales. Ella miró a Dennis con una mirada significativa. «Debes venir conmigo inmediatamente». Dennis lo entendió rápidamente. «Sí, me he sentido mareado, con náuseas,
dijo el oficial de Bean con vacilación. La inspección es parte del protocolo. El tratamiento médico también lo es, afirmó el doctor Ayobay con firmeza. A menos que quieras explicarle al comandante de la estación por qué retrasaste la atención crítica. Golpeó su tableta. Ya lo he registrado en mi sistema. Ahora es mi paciente. El oficial quinchasqueó las mandíbulas con frustración, pero retrocedió. Muy bien, pero necesitaré inspeccionar minuciosamente los restos. Por supuesto, dijo el doctor Ayobay con naturalidad. Tomó a Dennis del brazo y lo alejó de la seguridad. Venir también. Vamos a hacerte un examen. Caminaron rápidamente por varios pasillos, doblando las esquinas hasta que el control de seguridad quedó muy atrás. El doctor Ayobay llevó a Dennis a un pequeño laboratorio médico y cerró la puerta con llave. Déjame verlos, dijo en voz baja. Dennis vaciló. ¿Ver qué? Los dragones. Sé lo que escondes. Señaló su escáner. Mi equipo es mejor que la seguridad de la estación. Detecté 2 pequeñas firmas de calor bajo tu ropa en el momento en que pasaste a mi lado. Dennis retrocedió hacia la puerta. No sé a qué te refieres. El doctor Ayobay suspiró. Por favor, estoy intentando ayudarle. Si hubiera querido que murieran, habría dejado que el agente quien los encontrara. Dennis abrió lentamente su chaqueta. Frost y Snow parpadearon ante la luz repentina, sus blancas escamas relucientes. Gorjeaban suavemente, mirando con curiosidad el nuevo entorno. El aliento del doctor Holloway conmocionó a los gemelos albinos. Nunca los he visto en persona. Son preciosas. Ya habéis visto dragones antes en mis investigaciones. Llevo 10 años estudiándolos. Abrió en su tableta archivos que mostraban imágenes de dragones en diversas etapas de crecimiento. La mayor parte de lo que la galaxia cree sobre los dragones es propaganda. No son asesinos sin cerebro. Son inteligentes, telepáticos y pacíficos a menos que se sientan amenazados. Dennis se quedó mirando las imágenes. Los dragones adultos eran enormes, con una envergadura que podía cubrir un edificio. Pero en las fotografías, permanecían de pie con calma junto a otros seres, con los ojos brillantes de conciencia. Entonces, ¿por qué todos los quieren muertos? Control, dijo la doctora. Ayobay con sencillez. Los dragones no se pueden controlar. Se vinculan con individuos que muestran verdadera compasión, no con gobiernos ni ejércitos. El Consejo Galáctico intentó convertirlos en armas hace siglos. Los dragones se negaron, así que el Consejo los declaró peligrosos y comenzó a cazarlos hasta su extinción. Se volvió hacia Frost y Snow, quienes la observaban con la cabeza ladeada. Estos 2 no sobrevivirán aquí. La seguridad de la estación los encontrará tarde o temprano, pero hay un lugar a donde pueden ir. Un santuario. ¿Dónde? La doctora. Ayobay mostró las coordenadas en su tableta. Se llama Filo del Refugio, oculto en la nebulosa del velo. Allí viven personas que protegen a los dragones. Humanos en su mayoría, y algunas otras especies que ven la verdad. Dennis miró las coordenadas, memorizándolas. ¿Cómo llego allí? Falsificaré documentos de viaje para ti. Haz que parezca que te diriges a las colonias exteriores por trabajo. Trabajaba en su tableta, con los dedos volando sobre la pantalla. Tendrás que evitar las patrullas del Consejo. Mantente alejado de las rutas principales. Tardarás al menos 3 semanas. Sonó una campanilla. La doctora. Ayobay revisó su pantalla y maldijo en voz baja. El oficial quien acaba de enviar un mensaje prioritario al Consejo Galáctico. El capitán Galiano informó de un posible avistamiento de un dragón. Dennis sintió un escalofrío. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizá un día antes de que lleguen los agentes del Consejo. Tienes que irte ahora. Le entregó un chip de datos. Estos documentos te permitirán pasar el control. Hay un transporte que sale en 2 horas hacia la frontera. Más allá, se dirigió a un armario y sacó suministros, botiquines,
paquetes de proteínas y una lámpara de calor más potente para las crías. Están creciendo rápido. Pronto necesitarán más comida. Dennis tomó los suministros abrumado. ¿Por qué me ayudas? La doctora. Ayovay sonrió con tristeza. Porque alguien me ayudó una vez cuando encontré a mi primer dragón. No sobrevivió, pero quizá estos dos sí. Tocó suavemente la cabeza de Frost. La cría se acurrucó en su mano. Llévalos a Avensech. Muéstrale a la galaxia lo que son realmente los dragones. Dennis salió del laboratorio 20 minutos después con nuevos documentos, suministros y un destino. Frost y Snow permanecieron en silencio bajo su chaqueta mientras él se movía por la estación hacia las bahías de salida. Detrás de él, el oficial King registraba el laboratorio médico. Más adelante, las naves del Consejo ya saltaban a sistemas cercanos. La carrera había comenzado. La nave de transporte era un carguero estrecho que transportaba equipo minero a las colonias fronterizas. Dennis pagó en efectivo el pasaje y se mantuvo en su camarote asignado. Sin hablar con nadie, Frost y Snow crecían cada día más, ahora del tamaño de perros medianos. Esconderlos se volvía cada vez más difícil. Los alimentaba en secreto, observando su desarrollo con asombro. Las escamas de Frost habían comenzado a mostrar tenues patrones plateados en los bordes. Los ojos de Snow se habían vuelto de un azul cristalino. Se estaban volviendo más activos, más curiosos, probando sus alas en el pequeño espacio del camarote. Y algo más estaba sucediendo. Algo que Dennis no comprendía del todo. A veces, cuando miraba a Frost, sentía emociones que no eran suyas. Curiosidad, excitación, hambre, como susurros en el fondo de su mente. Los sentimientos de Snow eran diferentes. Precaución, afecto, conciencia, estaban en su cabeza de alguna manera, y él estaba en su punto 2 semanas después de iniciado el viaje. La nave hizo una parada para repostar en una polvorienta estación orbital llamada Broken Rock. Dennis se quedó en su camarote, pero Frost tenía otros planes. La cría empujó la puerta, piando insistentemente. No, dijo Dennis con firmeza. Demasiado peligroso. Frost le transmitió una sensación, atrapado, inquieto. Hay que moverse, dijo Dennis frotándose la cara. Las crías necesitaban ejercicio. Habían estado encerradas demasiado tiempo. De acuerdo, pero solo unos minutos, y no se separen. Esperó hasta que la estación se anocheciera, cuando la mayoría de los viajeros dormían. La bodega de carga estaba vacía, llena de cajas y equipo. Dennis soltó a Frost y Snow, observándolos mientras estiraban las alas y saltaban entre los contenedores. Frost trepó a la cima de una caja alta, extendiendo sus alas a modo de prueba. Todavía eran demasiado pequeñas para volar, pero se estaban fortaleciendo. Snow practicaba abalanzarse sobre las sombras, con movimientos gráciles y precisos. Dennis sonrió a pesar de su preocupación. Parecían felices. El silencio lo paralizó. Pasos, botas pesadas sobre metal. Agarró a las dos crías y se agachó detrás de un gran contenedor justo cuando alguien entraba en la bodega. Dennis miró por el borde y vio a un hombre con armadura que inspeccionaba la zona con ojo experto. Un cazarrecompensas. El hombre se llamaba Ree, según el parche en su hombro. Llevaba armas a la vista, lo que significaba la estación lo permitía. Su escáner barrió lentamente la base de carga. Dennis contuvo la respiración. Frost y Snow se pegaron a él, presintiendo el peligro. Sus emociones inundaron su mente. Miedo, confusión. Confiar en que Dennis los protegería. El escáner emitió un pitido. Ree se giró hacia su escondite. «Sé que estáis aquí», gritó Ree. Las firmas térmicas no mienten. Dos pequeñas formas de vida, no humanas, del tamaño de un dragón. Dennis se levantó lentamente, manteniendo a las crías detrás de él. «No sé de qué me hablas». Ree se rió. «Claro que no. Hay una recompensa por avistamientos de dragones. 5000 créditos por información».
50,000 por ejemplares vivos. Sacó un arma, sin apuntar directamente a Dennis, pero dejando clara la amenaza. Entrégamelos y te dejaré ir. No, no. Ree arqueó las cejas. Estás dispuesto a morir por 2 animales. No son animales. Frost gruñó, un sonido que ahora era débil, pero que presagiaba un peligro futuro. Snow se acercó a la pierna de Dennis. Observando a Ree con ojos calculadores, Ree activó un dispositivo de calma. Seguridad de la estación. Tengo una emergencia en la bodega de carga 3. La mente de Dennis trabajaba a toda velocidad. La seguridad llegaría en minutos. Harían falta Frost y Snow. Tenía que moverse. Tenía que correr. Frost le envió una imagen. La sala de máquinas de la nave. Cables. Energía. Dennis no lo cuestionó. Corrió. Ree disparó, pero el tiro falló cuando Dennis se agachó tras unas cajas. Frost y Snow corrieron tras él, con una velocidad sorprendente. Llegaron a un pasillo de mantenimiento y lo atravesaron, adentrándose en la infraestructura de la estación. Detrás de ellos, Ree gritaba órdenes. Más pasos se unieron a la persecución. La seguridad de la estación había llegado. Dennis abrió un panel que conducía a los niveles inferiores. Descendieron a la sección de ingeniería, aterrizando entre enormes procesadores de combustible y conductos de energía. El aire estaba caliente y olía a ozono. Frost se acercó a un panel de control, colocando sus garras sobre el cableado expuesto. La cría cerró los ojos, concentrándose en que un pulso de energía electromagnética brotó del panel, extendiéndose por la red eléctrica de la estación. Luces. Parpadeó. Los sistemas emitieron un pitido. Una alarma. Los escáneres de seguridad se apagaron. Dennis se quedó mirando. ¿Cómo hiciste eso? Frost le transmitió una sensación. Instinto. Habilidad natural. Snow se movió a otro panel y lo tocó. Esta vez, Dennis sintió algo diferente. Una presencia en su mente que se expandía, alcanzando, tocando otras mentes sobre ellos en la bodega de carga. Ree dejó de correr. Su mirada se perdió en la nada. Se giró en la dirección equivocada, confundido, persiguiendo una señal fantasma que Snow había proyectado en su mente. «Puedes crear ilusiones», susurró Dennis. Snow lo miró con esos ojos cristalinos y le transmitió una sola emoción. Sí, volvieron a subir por los túneles de mantenimiento mientras la seguridad registraba las secciones equivocadas. El pulso electromagnético de Frost había desactivado los sistemas de rastreo. La ilusión telepática de Snow mantuvo a los cazadores buscando en pasillos vacíos. Dennis regresó a la nave de transporte y se encerró en su camarote. El carguero partió 20 minutos después, saltando al hiperespacio antes de que la seguridad de la estación pudiera organizar una búsqueda adecuada. Se sentó en la litera, con el corazón palpitante, mientras Frost y Snow se acurrucaron a su lado. No solo eran inteligentes, sino poderosas. Incluso siendo crías, podían manipular energía y mentes. ¿En qué se convertirían de adultas? Y, aún más importante, ¿qué significaba que confiaran plenamente en él? Dennis consultó las coordenadas de Avens Edge en su tableta. Todavía faltaban 2 semanas. 2 semanas para evitar a más cazarrecompensas, patrullas del consejo y a cualquiera que quisiera ver muertas a las crías. Frost apoyó la cabeza en su pierna, exhausta tras usar sus habilidades. Snow ya dormía, respirando suavemente. Dennis acarició sus escamas con delicadeza. «Lo lograremos», prometió. Los 3. Fuera de la ventana, las estrellas brillaban mientras la nave se adentraba en el espacio inexplorado. En algún lugar más adelante, en una nebulosa que ocultaba algo más que estrellas, Sanctuary esperaba a ver si lograban sobrevivir el tiempo suficiente para alcanzarla. La nebulosa del velo apareció en la ventana como una vasta nube de gas púrpura y azul, atravesada por rayos de energía. La mayoría de las naves la evitaban. Navegar en su interior era casi imposible.
Los sensores fallaban. Todo se descontroló. Los sistemas de comunicación fallaron, perfectos para esconderse. Dennis siguió las coordenadas que le había dado el Dr. Ayobay. Volaba a ciegas entre las nubes arremolinadas. Frost y Snow ocupaban los asientos del copiloto, ahora casi del tamaño de perros grandes. Sus alas se habían fortalecido lo suficiente para planear. Sus escamas relucían sanas. Y lo que era más importante, su conexión con Dennis se había profundizado. Ahora podía sentir sus pensamientos con claridad. Comprendía sus necesidades sin palabras. Lo guiaron a través de la nebulosa, sus sentidos naturales leyendo los patrones de energía que sus instrumentos no podían detectar. Tras 3 horas de cuidadosa navegación, apareció un planeta. Verde y azul, pacífico, oculto en el corazón de la nebulosa, donde los escáneres no alcanzaban el borde de Doaven. Dennis aterrizó en las coordenadas, en un claro rodeado de árboles enormes. El aire era fresco y cálido. Abrió la puerta de carga y Frost y Snow salieron de inmediato, extendiendo sus alas y explorando este nuevo mundo. Un grupo de personas emergió de entre los árboles. Humanos en su mayoría, pero también algunas otras especies. Estaban armados, pero no parecían amenazantes. Observaban. Con asombro en lugar de miedo, una anciana humana dio un paso al frente. Era pequeña y delgada, de cabello blanco y ojos brillantes que no pasaban por alto nada. A pesar de su edad, se movía con fuerza y determinación. «Bienvenidos a Aven Sech», dijo. «Soy Ruth, y tú debes ser Dennis». «¿Cómo lo supiste?» Ruth sonrió. «El Dr. Ayobay nos avisó hace 3 semanas. Los hemos estado buscando». Miró más allá de él a Frost y Snow, que examinaban un arbusto en flor. «Gemelos albinos. Los primeros que veo en 40 años. Llevas aquí todo ese tiempo. Más. Fundé este lugar cuando el Consejo declaró la temporada de caza de dragones. Alguien tenía que protegerlos». Señaló hacia los árboles. «Cálmate. Hay mucho que mostrarte». Dennis la siguió por un sendero sinuoso. Frost y Snow caminaban a su lado, girando constantemente la cabeza para contemplar el paisaje. El bosque se abrió a un valle y Dennis se detuvo, dragones sin aliento. Docenas de ellos. Algunos descansaban al sol, sus escamas brillando con todos los colores imaginables. Otros volaban sobre sus cabezas, sus enormes alas creando sombras que barría el suelo. Los jóvenes jugaban en un arroyo mientras los adultos los vigilaban con atención. Y entre ellos, humanos y otros seres vivían en armonía, colaborando, comunicándose mediante el tacto y la telepatía. «Esto es imposible», susurró Dennis. «Es la verdad», corrigió Ruth. «Lo que la galaxia cree sobre los dragones es mentira. No son monstruos. Son compañeros, maestros, amigos». Señaló a un enorme dragón rojo cerca del arroyo. «Ella es Amber. Ha estado conmigo durante 38 años. Me salvó la vida cuando mi nave de investigación se estrelló en un mundo hostil. Estaba muriendo. Y se unió a mí, compartiendo su fuerza hasta que llegó el rescate». Un joven humano se acercó. Un dragón verde del tamaño de un caballo caminaba a su lado. «Ruth, la flota del Consejo ha sido detectada en el borde de la nebulosa. Están buscando». La expresión de Ruth se endureció. «¿Cuántas naves?» 17. Lideradas por el almirante Cross. «Está decidido a encontrarnos esta vez». Dennis sintió un escalofrío. «Me siguieron». «No», dijo Ruth con firmeza. «Llevan años buscando. Les has dado un incentivo extra». Observó a los dragones reunidos y a sus compañeros humanos. «Siempre supimos que este día podría llegar. El Consejo no puede tolerar pruebas de que mintieron sobre los dragones». Llevó a Dennis a un gran edificio en el centro del valle. Dentro, las pantallas mostraban mapas, archivos de datos y testimonios grabados. «Años de evidencia. Lo hemos documentado todo», explicó Ruth.
Pruebas de que los dragones son sensibles, inteligentes y pacíficos. Escaneos médicos que muestran sus habilidades telepáticas. Registros históricos de antes de que el Consejo los prohibiera. Testimonios de personas como tú que se vincularon con dragones. ¿De qué sirve la evidencia si nadie escucha? Alguien escuchará. Solo necesitamos el momento adecuado. Ruth activó un sistema de comunicación. La Asamblea Galáctica se reúne en 2 semanas. Representantes de cada mundo miembro. Si podemos presentar nuestra evidencia allí, eludiendo el control del Consejo, podríamos cambiarlo todo. El Consejo nos matará antes de que tengamos esa oportunidad. No si hacemos que la verdad sea demasiado pública para ocultarla. Ruth abrió un protocolo de transmisión. Podemos transmitir nuestra evidencia a cada nave, cada estación, cada colonia. Dejen que la gente vea a los dragones como realmente son. Dejen que te vean con Frost y nieve. Dennis miró a las crías. Estaban juntas cerca de sus pies, observando a los adultos con fascinación. Tan jóvenes, tan confiadas. Si hacemos esto, nos atacarán con todo. Sí, asintió Ruth. Pero si no hacemos nada, ganarán. Los dragones desaparecerán para siempre. La galaxia vivirá con las mentiras del Consejo. Frost le transmitió a Dennis una emoción, determinación, la certeza de que era lo correcto. Importante. Snow añadió su propio sentimiento. Confianza. Sin importar lo que Dennis decidiera, lo apoyarían. Dennis respiró hondo. ¿Qué necesitan que haga? Ruth sonrió. Cuenta tu historia. Muéstrale a la galaxia lo que sucedió. Un humano que encontró crías moribundas y eligió salvarlas en lugar de seguir órdenes. Es simple, poderoso, verdadero. Durante la semana siguiente, se prepararon. Dennis grabó su testimonio, el accidente, el hallazgo de Frost y Snow, el rescate, la estación, la persecución, todo. Otros humanos también compartieron sus historias. Lazos formados, vidas salvadas, alianzas que duraron décadas. Los propios dragones participaron, permitiendo escaneos que demostraron su inteligencia, sus habilidades y su naturaleza gentil. Frost y Snow crecieron cada vez más. Durante el día, se alimentaban del rico ecosistema del planeta. Jugaban con otros dragones jóvenes, aprendiendo de los adultos. Pero cada noche, regresaban con Dennis, acurrucándose a su lado. El vínculo era ahora irrompible. Él les pertenecía. Ellos eran su punto. Al 8º día, los sensores detectaron la entrada de la flota del Consejo en la nebulosa. 17 naves de guerra, armadas y listas para destruir todo lo que encontraran. Ruth activó el sistema de transmisión. Es hora. Muéstrales la verdad. Dennis se paró frente a la cámara con Frost y Snow a su lado. Detrás de él, el valle lleno de dragones y sus compañeros humanos esperaba. La transmisión comenzó, alcanzando la galaxia, y Dennis empezó a hablar. Las manos de Dennis temblaban al comenzar la transmisión, pero su voz se mantuvo firme. Detrás de él, Frost y Snow permanecían en silencio, sus blancas escamas brillando a la luz. La cámara lo captó todo. Me llamo Dennis Cobell. Soy transportista de carga. Hace 3 semanas, me estrellé en un planeta helado durante una ventisca. Encontré 2 crías de dragón muriendo congeladas. Todos dicen que los dragones son monstruos, asesinos. Pero yo solo vi a 2 bebés indefensos que necesitaban ayuda. Contó toda la historia, con palabras sencillas, sin discursos grandilocuentes, solo la verdad. Mostró los escáneres que había hecho el Dr. Ayobay. Los historiales médicos que demostraban la inteligencia de Frost y Snow. Los lazos telepáticos que se formaron de forma natural por compasión. La transmisión llegó a todos los rincones de la galaxia. Las naves la recibieron. Las estaciones la mostraron. Las pantallas de los hogares se iluminaron con imágenes de dragones viviendo en paz junto a los humanos. El almirante Cross observaba desde su nave de mando en el borde de la nebulosa, con el rostro desfigurado por la rabia.
Corten esa transmisión. Interfieran su señal. No podemos, señor. Su oficial de comunicaciones informó. Están transmitiendo en todas las frecuencias, rebotando la señal a través de satélites repetidores. Para cuando desactivamos uno, ya están activando otro. Luego localízalos y destruyelos. Señor, la transmisión está llegando a la población civil. Millones ya lo han visto. Si atacamos ahora, confirmaremos todo lo que están diciendo. Cross golpeó la consola con el puño. Armas listas. Prepárense para adentrarse en la nebulosa. Pero algo estaba ocurriendo en toda su flota. Los miembros del equipo vieron la transmisión en sus dispositivos personales. Vi dragones jugando con niños humanos. Escuché testimonios de personas que habían convivido pacíficamente con dragones durante años. La duda se propagó como la pólvora. Pero en Avensech, Ruth vigilaba las señales entrantes. Está funcionando. Estamos recibiendo respuestas de toda la asamblea. Los representantes piden una sesión de emergencia. Dennis continuó su transmisión mostrando ahora a Frost y Snow interactuando con otros dragones. Las crías demostraron sus habilidades. Frost generó una pequeña esfera de energía electromagnética, inofensiva pero controlada. La nieve proyectaba imágenes suaves en la mente de los humanos que la observaban, mostrándoles recuerdos de bondad y calidez. No son armas, dijo Dennis a la cámara. Son seres vivos que sienten, piensan y eligen. Se vinculan con aquellos que les muestran compasión. ¿No es eso lo que deberíamos valorar? ¿Acaso no es eso lo que hace que la vida sea preciosa? Sonó una alerta. La flota del Consejo se ponía en marcha, adentrándose en la nebulosa a pesar de los peligros para la navegación. Ruth activó las defensas del santuario. Escudos energéticos, sistemas de alerta automatizados, nada que pudiera detener a 17 buques de guerra, pero suficiente para ganar tiempo. Los dragones sintieron la amenaza. Los dragones adultos se reunieron, y sus voces telepáticas se unieron. Frost y Snow añadieron sus tenues voces al coro, y Dennis lo sintió a través de su vínculo. Unidad, protección, familia. La nave del almirante Cross atravesó las nubes de la nebulosa. Armas cargadas y apuntando al valle de abajo. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de emergencia de la Asamblea Galáctica, dijo con urgencia su oficial de comunicaciones. El embajador Ooi le ordena que se retire. Yo recibo órdenes del Consejo, no de Okoye. Señor, la Asamblea está anulando la decisión del Consejo. Piden una votación inmediata sobre el estatus de censura del dragón. El embajador Okoye dice que si disparas contra Avensech antes de que termine la votación, serás acusado de genocidio. Cross vaciló. Tenía la potencia de fuego necesaria para destruir el santuario. Pero si la Asamblea estuviera observando, si miles de millones de personas en toda la galaxia estuvieran observando, atacar ahora lo convertiría en un criminal de guerra en planetas de toda la galaxia. Comenzó la votación en la Asamblea. Los representantes vieron las transmisiones, escucharon los testimonios y observaron cómo Frost y Snow se comunicaban claramente con Dennis, demostrando inteligencia y emoción. La votación estuvo muy reñida. Algunos representantes seguían creyendo en la vieja propaganda, pero otros vieron la verdad, vieron lo que décadas de mentiras habían ocultado. La votación se aprobó por 3 votos. A los dragones se les concedió un estatus provisional de seres sensibles y protección inmediata bajo la ley galáctica. Su caza ahora se clasificaba como asesinato. El almirante Cross recibió la orden de retirarse. Su rostro se puso morado de rabia, pero no tenía otra opción. Atacar ahora sería violar las órdenes directas de reunión. No pudo ganar esa pelea. Todas las naves se retiran al borde de la nebulosa. Mantén la posición. La flota se retiró. Las armas se están apagando. Pero las últimas palabras de Cross envolvían una promesa. Esto no ha terminado. Se resbalarán. Equivocarse. Y cuando lo hagan, allí estaré esperando. En las inmediaciones de Haven,
Estallaron los vítores. Dragones y humanos celebraron juntos. La escarcha y la nieve rodeaban a Dennis, y su alegría inundaba el vínculo. Ruth se acercó a Dennis, con los ojos llenos de lágrimas. Lo lograste. Les mostraste la verdad. Lo hicimos. Dennis corrigió. Todos nosotros. Durante las semanas siguientes, la galaxia cambió. No del todo, no en todas partes, pero lo suficiente. Santuarios como Aven Sech recibieron reconocimiento oficial. Los investigadores comenzaron a estudiar abiertamente los vínculos entre dragones y humanos. Personas que habían ocultado a sus parejas dragón durante años salieron a la luz. Hubo resistencia. El Consejo se opuso a las nuevas leyes. El almirante Cross cumplió su promesa de estar atento a los errores. Pero la verdad ya había salido a la luz, y la verdad es más difícil de matar que los dragones. Dennis se alojó en Aven Sech. No tenía motivos para irse. Su vida como transportista de carga parecía un recuerdo lejano. Este era ahora nuestro hogar. Frost y Snow se convirtieron en magníficos ejemplares adultos durante los 2 años siguientes. Sus escamas blancas se volvieron plateadas y platino, salpicadas de patrones como escarcha sobre el cristal. Podían volar durante horas sin cansarse y generar pulsos electromagnéticos lo suficientemente fuertes como para inutilizar barcos. Proyectar ilusiones telepáticas capaces de engañar a toda una multitud. Pero la mayor parte del tiempo se quedaban con Dennis, cazando juntos, explorando el valle, descansando al sol mientras él les contaba historias sobre su antigua vida, transportando carga a través de las estrellas. Otros humanos llegaron a Aven Sech con la esperanza de entablar un vínculo con los dragones. Dennis les ayudó a aprender, les enseñó a abrir sus mentes, a ofrecer compasión sin esperar tener el control. No todos tuvieron éxito. Los dragones elegían cuidadosamente a sus parejas, pero aquellos que formaban vínculos descubrían lo que Dennis había aprendido en aquel planeta helado durante la ventisca. A veces, el acto de bondad más pequeño puede cambiarlo todo. Podría salvar 2 vidas. Podría desafiar un imperio de mentiras. Podría demostrar que la compasión es más fuerte que el miedo. Dennis estaba de pie en una colina con vistas al valle, observando cómo la escarcha y la nieve volaban juntas por el cielo vespertino. Sus voces telepáticas le llegaron al alma. Cálido y satisfecho, sonrió.